Es tiempo de piel adentro. Hoy tenemos una invitada que realmente es una mujer absolutamente resiliente, pero su fórmula de resiliencia tiene que ver con el humor. Y a mí eso me parece increíblemente maravilloso. El humor salva, el humor rescata, el humor te tiende un puente que además te une con un montón de otras personas. Ella se llama Graciela Kipildor y aquí la conocemos como la Kipi. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Muy contenta de estar acá. Pero también yo, súper feliz de recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Venimos lidiando con el humo. Con el humo, con la Nue- alergia, sí, con todo, pero estamos Nuestra bien. ciudad está llena de Hoy humo, sí. claro que sí. Kipi, quiero decirte que yo te admiro. Bueno, vos ya lo sabes, te lo he dicho Gracias. muchas veces, nos conocimos hace muchos años. Sos para mí un ejemplo de mujer resiliente que le encontró una vuelta de tuerca a situaciones de verdad muy complicadas, pero seguramente del otro lado hay personas que no te conocen todavía. ¿Querés contarnos quién sos, a qué te dedicas, qué haces de tu vida? Bueno, me llamo Graciela Kipildor, me dicen la Kipi, soy comediante, vivo del humor, lo cual me obliga no solamente a ser graciosa arriba del escenario, sino aprender a ver la vida en tono de comedia. Y esto no necesariamente es encontrar chistes todo el tiempo o estar riéndose todo el tiempo, sino haberse acostumbrado a transformar lo que vemos, inclusive el drama, en algo que le haga bien a otros, ¿no? Y esto a veces puede ser en forma de chiste y otras veces tratando no de quitarle importancia, sino de reírnos de sistemáticamente cuando nos pasan las mismas cosas, de cómo reaccionamos frente a esto, de lo original que puede ser las respuestas que pensamos. Creo que trabajar de comediante y permitir que la comedia y el humor a uno lo atraviese, ayuda más que, para más que hacer reír a otros. Es como para mantenerse uno con vida y con alegría todo el tiempo. Eso me parece súper necesario. Naciste comediante, te hiciste comediante. ¿Hace No, cuánto no. sos comediante? Yo nací pícara, dirían mis viejos, ¿no? Como siempre la que tiraba el comentario, la que ponía el apodo, la que tiraba el chascarrillo al último. Pero yo no, y nací en una familia de testigos de Jehová, gente religiosa, muy seria, muy moderada aparte, muy propia para hablar ¿Fuiste y vos demás. también testigo de Sí, Jehová? hasta los 29 años. O sea, una vida nada que ver con la que tengo. Los testigos de Jehová son las mujeres que se visten con polleras Sí, largas, visitan barrios, sí, es como misionan sí, sí, en sí. sus ciudades, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. ¿Eso hacías vos? Eso hacía yo, eso hacía mi familia. Se ¿Cómo oraba que no me antes de tocó abrirte comer. una puerta un sábado a la mañana, tipo 8:30? Probablemente, Muero. probablemente lo habré hecho. Vos sabés que además de estos hábitos que ve la gente, ellos también puertas adentro leen mucho la Biblia, conocen la Biblia, o hasta el día de hoy creo que vos me das una Biblia y yo la doy vuelta. Hay cosas que no se olvidan, digamos, ¿no? Pero es como una vida totalmente distinta a la que tengo ahora y ellos construyen un sistema eh, en su religión de mucha contención para quienes están ahí, porque solamente se relacionan entre ellos. O sea, hacen actividades mucho entre ellos. Mi familia, por lo menos que era testigo de Jehová bastante eh, tradicional dentro de lo que son los testigos, eh, solamente nos juntábamos entre ellos, no festejaba yo mis cumpleaños, Día del Niño, Navidad, Día de la Madre y un montón de otras cosas en las que participaba el resto y eso de alguna manera te va como haciendo diferente, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas que me ayudaron después a sostener mi singularidad, ¿no? De alguna forma. El haber estado acostumbrada siempre a ser una chica diferente y poder defender eso en las que, con lo que en ese momento eran mis creencias, ¿no? Yo podía defender perfectamente porque pensaba como pensaba
Y si bien hay otros chicos por ahí, testigos de Jehová, que quizás no están cómodos o sienten que se están perdiendo algo, yo estaba perfectamente adaptada, digamos, a ¿Dónde eso. notabas vos la diferencia? ¿En el contexto educativo? ¿Ibas a una En las escuela cosas que no normal? hacíamos, claro, iba a la escuela pública, ¿Dónde te vinculabas con la gente que no era testigo de en la Jehová? escuela, En la escuela. en la escuela. Y ahí te Pero, por das cuenta. ejemplo, en aquel entonces, por suerte ya no pasa más, pero a la hora de religión me sacaban de clases. Me mandaban con un libro o una literatura que me daban los padres autorizada para leer y me mandaban afuera. O hacerle compañía a la ordenancia mientras limpiaba o a leer otra cosa. Mm, Y después, bueno, no participaba en las cosas que participaban ellos. Después del Día del Niño todos llegaban con regalos y yo nada. mm. O no iba a los cumpleaños, a los campings, todo lo que, a las fiestas, nada de eso. Yo tenía una vida muy separada de eso. Y para mí eso, como yo crecí con eso, me resultaba normal. Era lo que conocía. Claro, mira qué loco. Bueno, así fue como... ¿Cuántos años tenés ahora? Tengo 42. Ninguna vergüenza de No, decirlo, para ¿no? nada, para Claro, ok. nada. Esas No, no, preguntas así tipo, ¿y no. cuánto me das? No, para nada. 42 años. Hasta Sí, los 29 fuiste testigo de Jehová. sí. ¿Te casaste? Me casé con un testigo de Jehová a los 22 años y a la semana cumplí los 23. ¿Cómo fue ese noviazgo? Noviazgo y Y religión un y una año y comunidad medio chiquita estuvo, cerrada. sí, un año y medio estuve de novia y después nos casamos, vivimos 6 años y medio. ¿Un noviazgo como los que Em, tenés ahora? para No, nada, para nada, para nada. Los testigos de Jehová se casan vírgenes, además. vos te casaste Sí, yo virgen. me casé virgen y tenía como nada, va por otro lado, es como estar en 1800 de alguna forma, se van conociendo y qué sé yo, y la idea del matrimonio es realmente un matrimonio para toda la vida y bancatela lo que toca. Ujú. Eh, yo sé que el sistema cristiano y católico, y también en teoría lo piensa, pero es difícil de sostenerlo. Ellos han logrado, por este mismo hermetismo que tienen, de proteger este sistema, esta forma de vida hasta el día de hoy, y efectivamente no sé, bueno, es como, yo hoy pienso y digo, no reconozco a esa persona, Claro, a esa hippie de ese momento. no, claro. Y a ese entorno tampoco. Te No. casaste con un muchacho, vamos a decir, que también era testigo de Jehová, que también era muy joven. ¿Qué tal ese matrimonio? ¿Qué se espera Eh, de una mujer testigo de Jehová dentro de un matrimonio? Empezamos por ahí. Primero, bueno, Procreación, me imagino. sí, puede ser, eso es una decisión que uno puede tomar o no. Lo que sí se espera, y eso lo dice la Biblia y la manera en la que ellos lo toman, es, bueno, la sujeción, la mujer debe estar sujeta a su marido, la modestia, no debe llamar mucho la atención, tiene que colaborar en su hogar, tiene que estar dedicada a sus hijos, su prioridad tiene que ser la devoción a Dios y su familia y su marido, y ahí prácticamente terminó su mundo. Ok, ¿estudiaste en la universidad, por No, ejemplo? yo hice un profesorado de artes visuales. Se te permitió profesionalizarte, por lo Sí, mis menos. papás siempre me dieron esa libertad de elegir lo que a mí me gustara. Me gustaba el arte, hice el secundario en una escuela de arte. Desde chica me había gustado el arte y siempre ellos me mandaban a talleres y cosas. Y después hice el profesorado y ya cuando me faltaban rendir finales nada más, me casé y bueno, ahí abandoné todo. En eso pensaba básicamente, estabas en pleno desarrollo de una carrera Sí, universitaria terciaria a los 22 años, todas las personas estamos en eso, terminamos a partir de los 23 en adelante, a menos que seas como una luz, ¿viste? Y puedas hacerlo en muy corto tiempo. ¿Y entonces qué pasó? y entonces las cosas empezaron a cambiar mucho. No sé, yo me casé muy enamorada, pero nos casamos los dos muy enamorados. Y pasado el tiempo empezaron a surgir muchas diferencias. No podíamos tener hijos, por alguna razón que hasta el día de hoy no sé, no se sabe, porque estaba todo bien. Y resulta que, bueno, empezamos a tener problemas con eso y empezamos a ser los dos muy infelices. De pronto se volvió un matrimonio violento, donde había mucha violencia hacia mí de todo tipo. Y,
ahí empezó como la pesadilla. Yo primero me empecé a enfermar, empecé a sentir que solamente quería morir. eh, Tenía ataques de pánico, no podía salir de casa, salía de la casa y volvía llorando, no, de verdad la pasaba muy mal y nadie sabía lo que me pasaba, nadie sabía lo que me No pasaba se lo y compartías a nadie. no, 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 no. ¿Tenías amigas, Tenía amigos? amigas, pero estaba tan asumido que era mi responsabilidad cuidar de mi matrimonio y hacer que funcione, que de alguna manera lo que yo compartía era eso, el esfuerzo de estar tratando de que las cosas estén bien y la esperanza de que eso suceda. Pero evidentemente no estaba compartiendo el otro, por eso estaba detonando por todos lados, que era cómo me sentía yo realmente, lo infeliz que era, las cosas que no podía hacer. Entonces, bueno, eh, no había muchas personas en quien confiar tampoco, porque de hecho cuando yo pedía ayuda a los ancianos de esa religión, que es como se llamaban a los que vendría a ser como el equivalente a pastores quizás en otras A los religiones. sacerdotes, Algo claro. así. A las personas de poder, vamos a Sí, decir, o más representativas de la comunidad. claro, lo que hacían era darme consejos a mí, ¿no? Se abrían la Biblia y me decían, me citaban un texto que decía, bueno, la mujer sabia edifica su casa, la tonta la destruye, tipo, bueno. Wow. Las preguntas siempre eran las mismas, cómo había empezado, qué había dicho yo para detonar las cosas, que ya iban a hablar con él, conversaciones que se daban quizás y que yo contaba con eso, pero después volvía a pasar lo mismo. Entonces había llegado yo como, crecí formateada en la creencia de que esto no se puede cambiar, que yo me había casado para siempre. La sola idea de pensar que esa era mi vida y que yo me iba a morir así, que iban a pasar los años así y que me van a, en vez de morirme dentro de 60 años, morirme ahora. Así. Claro, ¿qué te Era pasa ahora? absoluta desesperanza. ¿Tu mamá también es testiga de Jehová? Mis padres los dos son. ¿Pudiste hablar con tu mamá en ese momento de No, estas en ese momento no. situaciones? No, no, no. No, No. claro. Y yo creo que quizás eso hubiera cambiado las cosas. Mm. Si hubiera animado a... ¿Vos Bueno, se hubiera vivías? enfrentado a todos con la verdad, ¿no? Por lo menos. Bueno, uno hace lo que puede con los recursos que Sí, tiene a mano y con sí, las sí, sí. creencias de ese momento, Sí, siendo súper joven, tal cual. sin haber desarrollado una vida fuera de esa Sí, comunidad, ¿no? Y ¿no? sin más recursos que esos. No, claro. Entonces, bueno, cuando empecé a tener ataques de pánico, consulto a un médico, me deriva con una psicóloga y empezamos a trabajar, ¿no? Como en esto que pasaba y demás. Me acuerdo que yo llegué a la psicóloga y le dije, por favor, vamos a hablar de todo, pero no toques mis creencias. O sea, no te metas con lo que yo creo, yo entiendo que vos no lo podés compartir, pero eso no se toca. Perfecto, perfecto. Ok. Y sin darme cuenta, fue eso lo que terminé cuestionando, ¿no? Porque eso era lo que me había encasillado, que no había salida. Mm. Entonces, bueno, una de las primeras herramientas con las que me puso en contacto ella es con volver a trabajar, con hacer algo, con lo que yo sabía y me gustaba y que hace años que no hacía, que era pintar. Entonces me dice, ¿podrías buscar trabajo de algo de eso? Bueno, me pongo a buscar y esas cosas, viste, que vos decís, qué posibilidades hay que se haga un trabajo para una chica que le gusta pintar. Momento. Buscaba, Tu esposo sí trabajaba. él sí Tu, trabajaba. tu esposo es el que sostenía el hogar. Sí, 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 ¿Cómo sí. era esa economía? ¿Vos le tenías que pedir Le tenía que dinero? pedir plata. Y me sacaba todo en cara, O sea, él, obviamente. él no era, porque hay otros formatos de matrimonio donde el hombre recibe su dinero, se lo entrega a la mujer y la mujer lo administra. No, 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 no. No. No, no, no. Y es más, todas las cosas que yo quería hacer era como un gasto extra que no valía la pena. Si querías comprarte un par de aros, Sí. era un No, no, no escándalo. salimos nunca, no nos íbamos de vacaciones, es como, Ok. siempre era una cosa de, bueno, más con una mentalidad de que hay que ahorrar porque estábamos construyendo y bla, pero era como de muchas privaciones para lo mío, Para vos. para lo mío. Claro. Y entonces, bueno, eso también te quita mucho poder, ¿no? Entonces, muy acertada la psicóloga en ponerme de nuevo en contacto con el hacer, que para mí la creatividad es fundamental, eh, y con tener mi propio dinero.
Entonces, bueno, empiezo a trabajar en un lugar, encuentro un aviso que decía que buscaban pintora para un local de accesorios que hacían muebles infantiles. En la mía, dije yo. Bueno, voy en el camino, tengo un ataque de pánico. Mi ex marido me había llevado, ¿no? A la puerta y a mí me da un ataque en la puerta, en el auto. Me dice, bueno, no vayas, no vayas. Y lo mismo yo te doy plata. Y ya cuando me dijo eso, digo, no, tengo que ir. Entonces empecé a hacer qué sé yo, me preguntaron, me dieron un par de cosas para ver cómo pintaba. Yo había llevado cosas que hacía. Les gustó, bueno, empecé a trabajar ahí. Y ahí si bien no ganaba mucho, empecé a tener mi propio dinero. Y ahí ya empecé a fantasear con la idea de irme. ¿Y tu marido qué te decía sobre tu dinero? ¿Te lo pedía? ¿Te No, daba no me libertad para pedía, que te pero lo me administres? cuestionaban todo lo que gastaba. Claro, Tipo, ahorrá, o qué sé yo, o ya podés pagar tal cosa. tal cual. ¿Me Es como no entendés? es necesario que te deje para el No, almuerzo, no, lo no, puedes no, pagar no. vos. Sí, sí, sí. Además, como, bueno, ya que trabajás, podés pagar esto otro. Y Mm. esto otro. Como la idea era alivianarle la carga a él. Supongo que habrá Claro, fantaseado nunca que ahora. liberarte vos. No, 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 para nada. Y yo a todo esto ya había empezado con una crisis de fe. Yo a partir de esa desatención, cuando yo pedí ayuda y no me la dieron, ya entré como en una crisis de fe. Me había agarrado una especie de rebeldía, no quería reunirme, no quería hacer ninguna de las actividades que hacía. Y ahí se empezaron a preocupar todos por mí, porque algo era evidente que algo me pasaba. Y al principio la excusa eran, bueno, los ataques de pánico y ya después era, no, no quiero, no quiero. Entonces empecé No a quiero qué, trabajar, no, no no quiero ir a quiero la reunirme, no quiero iglesia. leer, no quiero que nadie me venga a ver y a preguntarme cómo estoy, no quiero Ok, saber nada. no quiero Tipo, recibir a esta gente. no, porque estaba muy decepcionada, Muy bien. estaba muy decepcionada. Entonces, bueno, empecé a trabajar, a tener mi plata y me acuerdo que ya empezaba como a volverme más valiente, ¿no? Porque yo decía, bueno, junto tal cantidad de plata y me puedo ir y me puedo alquilar algo y ya me puedo separar, ¿no? Empecé como a pensar así, todo, no lo compartía con nadie, era mi plan secreto para irme. Y pensando que ese hubiera sido el mejor escenario para irme. Y no alcancé a hacerlo. No alcancé a hacerlo. ¿Qué pasó? Porque de verdad las cosas llegaron a un punto. Claro, yo al principio cuando él me decía cosas, discutíamos y qué sé yo. Yo lloraba. O sea, me derrumbaba y lloraba y eran días tirada. Y después de pronto ya no. Ya empecé a contestar. Y yo ya contestaba y ya era igual de cruel y un día revolví un rastrillo, rompí el auto, o sea, el parabrisas del auto, no sé, Se puso de loco. pedo no le pegué a él y ahí me di cuenta que ya me estaba transformando, que yo decía, no sé si era un hombre que hubiera sido capaz de matarme a golpes, con los golpes que me daba, pero empecé a tener miedo de que ya tenía una bronca tan grande y tan acumulada que un día capaz que lo hago yo. Me parece que esto es importante decirlo. Estamos hablando de violencia, de muchos tipos de violencia. La ley tipifica 5 tipos de violencia en contra de las mujeres. Hasta aquí hemos mencionado violencia psicológica, violencia económica, violencia física. Y es importante, las que quedan son la violencia sexual y la simbólica. Es importante decir que las víctimas de violencia no somos siempre mujeres sumisas. Las víctimas de violencia no solo recibimos el cachetazo, por una cuestión lógica. Claramente no tenemos la fuerza física para devolver el golpe de un hombre, pero tampoco es que nos han dado en una mejilla y ponemos la otra. ¿Se comprende? Buscamos una forma de defendernos y está bueno poder traerlo a conciencia y poder decir, cuando yo sentí que esto me contaminaba y que me estaba convirtiendo en un monstruo, ahí fue cuando dije, tengo que salirme de acá. Tal cual. Y eso pasa. Yo esa bronca la conozco. Qué sé yo, hasta el día de hoy me ha pasado, no sé, 2 veces que intenten asaltarme y me ha resistido, pero y eso es algo que yo no haría. Yo conscientemente digo, pero llévate la cartera, no me hagas daño. Es una y respuesta, es claro. la respuesta del trauma que tengo, pues sabes que me tiro y soy una salvaje. Claro que sí. Pero y en el tiene medio que ver con eso, te pasan tantas cosas por el cuerpo
que uno hasta que no las hace conscientes, un día reventás. Entonces yo creo que está bueno poder hacer caso de esto. Yo no demonizo el enojo que sentí, si bien en un momento me desconocí, eso fue lo que me sacó. Esa bronca fue la fuerza vital, porque de la tristeza no la sacaba, alegría no tenía, entonces la fuerza mía fue la bronca. Ok, vos le devolviste con un rastrillo. ¿Qué le estabas devolviendo? ¿Qué hacía él? En ese momento, mira, ese día me había dicho, eh, porque yo ya le decía, ¿sabes qué? Yo voy a ir de acá. Ya al último le contestaba. Entonces le decía, ¿a dónde te vas a ir? ¿Quién te va a querer? Mira lo que sos horrible. Conmigo no llegás sin mí no llegás ni a la esquina. Entonces, No, no. Y un no, día que me claro. dijo exactamente lo mismo, porque él sabía que esas cosas en ese momento me dolían, era como las frases, ¿viste? Los latiguillos Ujú. típicos, los más conocidos suyos, de su repertorio. Me dijo eso y yo como que ya dije, ah, sí. Y había en ese momento un flaco que me escribía, ¿no? Por Facebook. Y no lo tenía ni agregado a mis amigos, no sé cómo me había visto, no sé. Y yo lo ignoraba, me mandaba un videíto, hola, ¿cómo estás? Ah, qué bien lo que escribiste, ah, qué lindo lo pintaste, bueno, no sé, escribía cosas. Bueno, me siento en la computadora y le contesto, hola, estaba conectado, empezamos a hablar, qué sé yo, hablamos una semana y me propone de vernos. Yo hasta eso también le había contado toda mi historia, digamos. Y me propone de vernos y bueno, le digo que sí. Y me terminé enganchando con el flaco. Me Bueno, terminé enganchando. Y esa fue en medio del océano, así la madera, el tronco de que me agarré para poder salir de ahí. bueno. Le pude decir a mi ex marido que me iba y vos fuiste con alguien, me dice. Y le dije sí. Ujú. Y esa fue la última vez que me reventó contra la pared. Y, y ahí No se me quiero terminó todo. imaginar el castigo físico que habrás recibido. Mira, no fue tanto. Ese día había tenido peores, pero yo en ese momento sentí que me había vuelto muy insensible en muchos aspectos, porque después de eso se tiró en la cama a llorar, como un niño, nunca lo había visto El llorar tan arrepentimiento quebrado. de siempre, del que pega y lastima. Y También esta hay que vez, decirlo, porque así es como tal cual, nos convencen de que está todo ok, de que de verdad se tal cual, tal arrepienten, cual. ¿no? Y además que es como esa indolencia que uno le percibe a la otra persona, de haberte visto rota, llorando, lastimada, triste, que todas las mil y unas cosas humillantes que me hizo y, 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 y que no se le movió un pelo frente a mi dolor. Y haberlo visto así y que en ese momento yo me quedé así como diciendo, por fin un golpe que te puedo dar que sí te duele. Ujú. Y fue como que ahí dije, bueno, ya está. Me voy de Ya está, acá. ya está. Y te fuiste con lo Me opuesto. fui, Te fuiste en huyendo, vamos realidad, a decir, más o esa menos. noche no me pude ir porque me dejó encerrada durmiendo en el auto, en la parte de afuera, digamos, de la casa, o sea, cerró la casa y bueno, tuve que meter al auto a dormir, me tiró el celular. Al día siguiente llamó a mis viejos, llamó a los ancianos de la congregación, hizo un escándalo, todo el mundo se enteró de todo lo que yo había hecho y nada, pasé de ser la chica, la señora casada a ser la adúltera y bueno, Ok, eso sí contó. No contó que te pero pegó, no contó que te seguramente, lastimó, sí, no contó sí, un sí, montón de sí, cosas, pero sí contó sí, 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 que le dejaste por otro. sí, sí, sí. Qué Esa fue la valor. razón por la que a mí me expulsaron de la religión. Vos estabas casada por iglesia y Yo por estaba civil. casada. Ellos no validan en realidad ningún casamiento como religioso, no hacen un casamiento religioso. Para ellos, si estás casada por civil, estás casada. Sí, no sé, pero nosotros habíamos hecho, hacen, qué sé yo, una especie de ceremonia que la podés hacer sí o no, y fiesta de casamiento, como cualquiera. Se Todavía recontra te casada. quedaba deshacer lo civil. Sí.
Vamos a ubicarnos temporoespacialmente. Todo esto pasó más o menos 2010, porque yo escucho este relato y digo, estamos hablando de 1902. Así me Estamos parece. hablando de principio de siglo y en realidad estamos hablando de hace 13, 15 años atrás. Por ahí. No sé cuánto. No sé cuánto llevo Y yo, o sea. 29, cuando te separaste, tenés 42, 12 años Sí, atrás, 13 años atrás. No se sí, puede sí. creer, parece otro mundo Sí. real, Vos sabés que en ¿no? ese entonces ni siquiera se hablaba de violencia de género con el término. Totalmente. Y aún cuando se empezó a hablar, hasta que yo empecé a hablar, hasta que yo empecé a reconocer eso, pasaron más años todavía, porque lo que sucede también es lo siguiente, es que una cree de alguna forma que lo que le pasó a una, como una está viva, está bien y fue lo mejor que le pasó, bueno, no pasó nada. Y después pasa el tiempo, bueno, porque, qué sé yo, vas a terapia y empezás a ver de dónde vienen un montón de cosas que tenés y decís, pero me hicieron mierda. Totalmente. Claro, una vez que pasa el shock del trauma y Sí. uno puede empezar como a reflexionar al respecto de la vivencia en sí misma, ¿no te sentís como una superviviente más o menos? Sí, y vos sabés que a veces siento que tengo como 80 años. Y sí, De iba a tantas preguntarte cosas que me cuántas vidas pasó, digo, pensás, tanto, en tan poco tiempo. iba a preguntarte cuántas vidas pensás o sentís que viviste, porque la Sí, sí, un verdad es que, montón. A bueno, veces me yo, siento, como cansada, ay, yo estoy cansada. claro, Pero porque creo que es la misma carga de cosas que pasé, ¿no? Que en realidad, si lo pienso hoy, lo fuerte, quizás si me preguntabas hace 5 o 6 años, lo fuerte de mi vida había sido esa relación. Y en realidad lo peor para mí vino después, que es que mi familia me haya también en ese momento dado la espalda. Para mí eso es como lo que vino después. Obviamente funciona así, ¿no? Cuando ellos te expulsan, te dejan de hablar. Los testigos de Jehová te dejan de hablar. O sea, mis amigos de la infancia no me pueden saludar en la calle. tus hermanas, tus hermanos, tu papá, tu Si mamá, quieren, lo hacen. Ellos ajá, tienen como la posibilidad de decir, bueno, si quiero, si no ofende mi conciencia, puedo hacerlo. ujú, Y muchos eligieron no no hacerlo. hacerlo. Mi Wow. papá, mi papá y mi mamá al principio sí me hablaron, y es más, me albergaron en su casa un tiempito, hasta que empezaron a conocer detalles, tipo, y se empezó a hacer lo demás un escándalo, y ahí ya fue como más difícil para ellos. ¿Cuánto tiempo te llevó tomar el valor para poder contarlo? Porque yo te conozco, hago memoria y yo te conozco desde ese momento de quiebre, más sin embargo, cuando yo te conocí, no se me hubiera cruzado por la cabeza jamás que esta era tu historia. Mm. Yo voy a contar que yo trabajaba en una radio, llega la Kipi a trabajar en otro programa, en esa misma radio. Su herramienta ya empezaba a ser el humor en ese programa, ¿no es cierto? Además, por supuesto, pintaba, me ha pintado cosas preciosas, porque de verdad lo hace muy bien. No sé si lo sigues haciendo, Sí, pero sí. si lo sigues haciendo, escríbanle, porque murales, muebles, no saben, realmente muy hermoso. Pero no había nada en vos que pudiera hacerle pensar a este nuevo entorno en donde estaba yo que todo esto estaba pasando en tu vida. Estoy atando cabos porque por entonces te compré unos muebles y los fui a buscar a esta casa en la que estabas viviendo, que era en la casa de tu papá y tu Sí, mamá. Entonces me imagino que fue todo como más o menos por sí, sí, ahí. sí, fue por ahí. ¿Fue Estuve por ahí un ahí? tiempo y después me fui a vivir en un monoambiente y después no lo pude pagar, tuve que volver a casa y me agarró una parálisis facial y tuve como muy desfigurada un tiempo Chan, y nada, no me quedó otra que tratar de reponerme ahí en la casa de mis viejos, lo cual fue el momento más duro de todos, porque ellos, no sé, no pueden orar por lo menos delante mío, no podían orar delante mío, es como que tenían aparte su vida, entonces yo para no incomodarme comía en mi cuarto. Y con la cara así. Es wow. una escena que yo me acuerdo hasta el día de hoy, digo, es bizarra. Comiendo sola en mi casa, llorando, y la familia almorzando el domingo toda junta. Pero para todo esto pasaba mientras hacías la radio allá.
Y debe ser que sí. Más o menos. Sí. ¿Andabas como desdoblada por la vida? Entonces, Porque además, A este mi punto quería creencia llegar. era en ese momento, yo había estado excluida, recluida, digamos, había crecido en una burbuja, y yo salía al mundo y no entendía nada, no entendía cómo funcionaban las cosas por ahí, no tenía un amigo, no tenía nada. Con razón eras tan inocente. Sí, Sí, era eras inocente, y inocente. además yo pretendía que no se notara que yo estaba totalmente salida de un cuento. Ok, esa Entonces, parte no se notaba tanto, te diré, ¿no? entonces como que yo trataba de funcionar así tipo no pasó nada, bueno, parálisis, Wow. parálisis facial al tiempo porque no se podía, yo me vi como obligada a ser franca con el camión que me pasaba por encima. Claro, por Sí, supuesto. sí, sí, Qué sí, fue un difícil, montón. amiga. Fue Ok. difícil y hubo una parte donde, donde yo hago como un clic, que fue justo a raíz de la parálisis, y vos sabés que ahí pasó algo muy, muy mágico. Yo ya escribía en redes sociales, escribía cosas, escribía a veces textos muy largos, cosas que me Así habían canalizabas pasado. el humor, ¿no? Sí, Era como escribiendo la en Facebook. ironía, sí. De cosas que me dolían incluso, que me había Sí. pasado, alguien me había roto el corazón, no sé. Y yo escribía y tiraba ahí unos remates. Y eso me gustaba. Como yo no conocía a nadie, todo lo que tenía era mi computadora. Entonces yo escribía y la gente que no conocía, que había agregado, me había agregado porque hacía muebles infantiles pintados, me daba me gusta, qué sé yo, y bueno, me empezó a gustar eso, como que eso me hacía compañía. Era Facebook en ese entonces solamente, y un poco Twitter. La verdad, un Sí, poco Twitter. un poco Twitter. Pero en Facebook era como más, Un montón, expansivo, sí. súper expansivo. Y en ese entonces, bueno, todo el mundo tenía, bueno. Y ahí es como que me empecé a dar cuenta que muchas cosas eran graciosas, que eran bien recibidas. Y empecé a escribir y todo. Y me acuerdo que una vez, en un comentario, una chica me dice, vos deberías hacer stand-up. Voy a googlear qué es eso porque yo no Claro. sabía. Y claro, eran como lo que yo hacía, pero en un escenario. Con alguna técnica por detrás, digamos. Sí, Menos pero yo dije, intuitivo, más técnico. esto lo puedo hacer. Ok. Entonces me empiezan a comentar abajo, sí, sí, yo iría, te busco una función en un bar, me dice. Te organizo, yo te consigo el bar, me dice alguien. Bueno, yo una cara dura, dije sí. Y bueno, empecé a hacer, a escribir y qué sé yo, ese día me presento, el bar lleno de gente que no conocía, que conocía de nombre, que era la primera vez que me iba a ver. Bueno, estuvo bien, hasta el día de hoy mucho no me acuerdo, pero estuvo... Necesitamos el video de Ay, eso, por ojalá que no favor. esté. Ojalá que esté para mirar cuánto Porque era, creciste. no, era cualquier cosa. Y además yo era muy karateca en ese momento, o sea, no tenía ningún filtro, de nada, de nada. Porque también me agarró una época de mucha rebeldía, como yo decía, bueno, no me dejaban hacer nada, voy a hacer todo. Pero eras muy inocente. De Sí, nuevo, no sé sí, si sí, había sí. malicia en tu No, humor. para nada. Pero había No, esta cosa de, bueno, estoy descubriendo, ahora estoy por mi cuenta, no claro. tengo nada que perder porque ya perdí todo. Bueno, vamos. 30 años. Súper inocente. Me encantó esa etapa Sí. de tu vida. Sí. Así que ahí como empecé. Y bueno, hago esa función al día siguiente Clarice me da esa parálisis. Entonces yo digo, ay, ¿cómo puede ser? No pego una vez que encuentro algo que me gusta, todo, bueno. ¿Cómo pasó eso? ¿Te despertaste un día con Mis la viejos cara estaban chota? yendo a la fiesta no sé, un almuerzo, se casaba mi hermana al día siguiente. Este, y se casó, se comprometía, no sé qué. Yo ya sabía que no iba a ir a su... No puedo compartir con ellos, nada. Me perdí los casamientos de mis dos hermanas más chicas. Ok, pero mira qué Y significativo. sí, Alguien más dentro de esa comunidad se sí, sí, sí. casaba para asumir el rol Sí, sí, del que sí. vos venías Del que yo decía, escapando ahí. y casualmente era tu hermana. Y en ese me empiezo a sentir rara, qué sé yo. Y le digo a mi papá, le escribo o le mando un mensaje y le digo, me parece que me está por agarrar otra pala y ya me había dado una a los 11 años. Me dice anda al médico ya. Entonces fui y ya después ya la cara se me empezó a desmayar de un lado y así estuve meses hasta que me recuperé y
¿Qué pero hiciste en vivíamos en la esos meses? casa. Esos meses ¿Salías a iba la todos los calle? días a una mujer que me hacía acupuntura, que fue lo que me salvó la cara hasta el día de hoy. Salvo algunos días que está más frío, que sé yo, que se me ve ahí una cosa despareja. Eh, pero fue eso lo que me ayudó y yo estaba muy triste, la verdad. Ahí es cuando me di cuenta que queda para mí, como que no tengo nada, no tengo nada. Encima me iba mal, ya me dejaban de hacer pedidos de cosas de muebles, me quería ir sola y no podía, salía con alguien y no resultaba, era como todo era para atrás. Ahí creo que toqué fondo del todo, del todo. Claro. Y bueno, después de eso ya me empecé a recuperar un poquito más y veo un día una amiga, con el tiempo me fui haciendo amigos de Facebook, Ujú. ¿no? Como que era gente que era el único lugar donde podía conocer gente. Entonces hay gente con la que primero me hice una amiga, después otro grupo de amigos y así fui haciéndome de nuevo mi mundo, no tenía nadie. Ujú. Me manda un artículo del Tribuno que decía que venía Señales de Humor a dar un taller de stand-up. Y yo dije, sí, sí lo vi, me encantaría, pero no tengo plata. Dice, yo te lo pago, yo te lo regalo. Así que bueno, empecé a hacer el taller, a ellos les gustó como las cosas que yo tenía escritas o las que había escrito en el taller. Hice algo, un monólogo, me dice, ¿te animás a subirte con nosotros antes que nos vayamos? Sí, le digo, Wow, de ellos una. eran como re famosos. Sí, y me dicen, ¿te animás? Sí, sí, por supuesto. Y me animé y me encantó. Mira, Y dije, yo quiero hacer esto, yo quiero bien. hacer esto. Y se abrió toda esta nueva etapa para el humor. Solo, sí, solo, Solo solo. humor. Ok. Y es como que yo de pronto se me abrieron un montón de puertas para hacer esto en tele, en radio, el diario, una noticia, esto, un show, todo se abrió solo, como diciendo, bueno, es por acá. Mucho de tu humor es autorreferencial Sí, también, ¿no? O sí, sí, sí. todo. Empieza siendo autorreferencial y hay un poco de observación también, pero es como una necesidad que tengo, ¿no? Porque Mm. creo que viene del mismo lugar que ha venido todo este otro proceso que hice, que fue de necesitar hacer algo con todo lo que hay Ok, ¿y cómo se adentro. lleva tu familia con eso? No le gusta, no le ¿Hablas de gusta. ellos? Sos hija de... Todavía no. Sos hija de Samba Kipildor, ponele, pero eso en realidad it's not Era un real. chiste. Claro, era un chiste, Sí, sí, chicos. sí, quedó. No, a mi familia no le gusta mucho, a mi mamá no le gusta mucho, más de una vez me hizo comentarios así como... Este, pero a mi papá le gusta, por ejemplo, no me vio nunca, ellos no irían nunca a ver un show mío, no han ido nunca. Y yo entiendo y digo, bueno, está bien, que no vayan. Te Si pregunto se porque es sentirían muy ofendidos, qué sé yo, ¿para qué no? divertido, pero es muy contrastante Sí, con su mundo, con sí, sus sí, tal creencias cual. y con su forma de vida. Sí, sí, sí. Claro, es como medio Este, libertino visto claro, desde esa perspectiva, tal ¿no? cual, tal cual. Por eso yo entiendo que forma parte de algo que ellos no compartirían conmigo, pero siempre digo, mis viejos hicieron, cuando yo digo toda esta crianza que tuve tan cerrada, qué sé yo, me hizo bien o me hizo mal, digo al final, porque en realidad ellos me enseñaron a que si vos creés en algo, lo defendés así te estés muriendo, ¿no? Entonces, esta creencia que no me sirvió más para defender a muerte a costa de mi vida, esas creencias o ese sistema de creencias, esa forma de vida, sí me ayuda hoy a defender la libertad que tengo para seguir haciendo esto a cualquier costo. El costo grande ya lo pagué, digamos, hice una elección de ellos que yo respeto. Porque yo digo, está bien, esta es la distancia que tenemos que tener para llevarnos bien, para respetarnos en cómo decide vivir el otro, bárbaro. Pasé de decir, no tengo familia, a decir, sí tengo, pero tengo esa familia hoy. Ujú. Y el costo es esta distancia que tenemos de alguna forma. Pero bueno, está, no sé si bien, pero es como entré en paz con esto. Ya Claro. está. Bueno, mientras vos estés en Sí, paz sí, y sí. ellos estén en paz Sí, sí, sí. y hayan Porque de alguna encontrado una manera ni ellos dinámica, se sienten heridos eso. y qué sé yo. Para mí lo que tienen las religiones de alguna manera o los sistemas de creencia que son muy dogmáticos es que se vuelve un amor lleno de condiciones, ¿no?
que vos para que Dios te quiera tenés que hacer esto, y para que nosotros te queramos y volvamos a tener contacto con vos y estemos en paz todos y nos juntemos los domingos, tenés que vivir de esta forma. Eso no va a poder ser. Claro. Entonces, soy capaz de tenerles un amor incondicional a pesar de esas diferencias que ellos ven conmigo. Y entiendo que la limitación de ellos quizás no se los permita. Claro. Pero alcanza para mí. Es lo que ellos pueden hacer. Hoy, sí. Bueno, tu reconstrucción entonces fue a base de humor. Sí. Sí. Sí, primero fue a base de drama, como todo. Sí, claro. Siempre digo que la comedia, sin drama no hay comedia. Primero porque no vas a ver nunca un comediante haciendo reír con lo feliz que es. O con lo lindo que es el mundo. Es cierto. No, no existe. Se necesita drama para la comedia. Sí. Yo tengo un montón. Y en el mundo hay un montón. Entonces, lo que hace el humor es poder observar lo mismo que observamos todos de una manera en la que no lo pensó nadie. Y en poder transformar esa vivencia pesada, densa, dolorosa, en algo que puedo manejar a mi antojo. Entonces, si puedo hacer eso con esa forma de ver la vida, y bueno, la vida se hace más liviana. Entonces, para mí esa fue mi manera de sanar. Primero, digo que hay como una especie de sabiduría en esto de haber encontrado el humor. ¿Cómo hacer que una chica que llora todos los días deje de ser triste y se convierta en una persona alegre, haciéndola trabajar de hacer reír? Mira, terapéuticamente así. Primero era la obligación, ¿no? Y después es, bueno, la honestidad de decir, no me escapo, no me hago la que no sufro, sino que traigo todas las vivencias y las convierto en algo que hacer. Ganamos todos. Gana el que viene a verme, gano yo que cuando lo escribí, que a veces hay muchos temas sobre lo que escribo llorando y así, escribo así como mal, escribo primero es catarsis y después lo transformo, después ya lo veo. Entonces siempre les explico a los chicos que esto es como, no sé, una bola de nieve gigante que yo siento que toda la vida se me vino encima, hasta que algún día, de tanto mirarla, de buscarle las aristas, de ver por dónde la abordo, la convierto en una pelotita de papel con la que hago jueguito. Entonces, de esa manera te salva la comedia. Es la capacidad de reírte de vos misma también, de vos ¿no? misma, de la vida, de lo duro, de lo doloroso. Y empatizar con otras personas, sabiendo que le hablas también a personas, para que eso es gigante. Dijiste hace un rato, yo al principio tenía 0 filtros. Era como muy kamikaze. ¿Cuáles son los filtros que fuiste encontrando ahora? ¿Tenés filtros? Sí, tengo. Antes no tenía ningún problema en reírme a costa mía, ¿no? Para que nos riamos todos. Y ahora ya no. Soy muy honesta y muy abierta, sí, pues no siento que haya que conservar ninguna pose. Pero ya, como me trato con menos crueldad que en aquel momento, también tengo límites en usarme a mí como objeto para reírnos, para trabajar con el humor, y no que todo el mundo venga y carronee, ¿me entendés? Claro, de el eso. plan es que se rían con vos, Tal no cual, de vos. Tal cual, Un poco, pero ¿no? para eso lo tenés que empezar a Claro. hacer vos. O sea, yo me río de aquellas cosas con las que estoy en paz, aunque tengo medianamente procesadas, esas son las que comparto, y las otras primero tendrán un espacio terapéutico donde las trato con responsabilidad, y después, una vez procesadas, recién puedo hacer algo con eso. En eso trato de ser responsable, porque creo que eso me lo ha dado mucho el feminismo también, de como tener un cuidado personal más conmigo y un lenguaje un poco más amoroso con lo que soy capaz de hacer y lo que no. Y entender que hay otras personas que están tratando de luchar con lo mismo, quizás. Entonces, de alguna forma es la responsabilidad de decir, bueno, yo soy responsable por lo que digo, entonces, por lo menos, voy a tratar de tener algo medianamente trabajado. Yo quiero decirte que te admiro por muchas cosas, te admiro por tu valentía, por tu capacidad de haber podido romper la cáscara limitante, tu propio techo, el de la violencia, el del matrimonio, el de una historia dolorosa y fea,
por haberle encontrado la vuelta a través del humor, por haberte profesionalizado en esto, haberlo aprendido, hacerlo cada vez mejor. Pero además de todo, quiero decirte que yo te admiro porque vos encontraste una forma de supervivencia económica, de Sí, trabajo digno, en sí, un sí. nicho que en Salta no es fácil. Y encima, en medio de todo esto, llegó qué cosa, la fucking pandemia, Sí, que ¿no? casi me destruye. Para los artistas fue Sí, sí, fue muy tremendo. O tremendo. sea, Sí, entre que ya venías sobreponiéndote un montón de cosas, sí, hubo que sobreponerse a una más. sí, Y ahí encontraste el otro camino que fue, voy a generar una escuela de comediantes, ¿o sí, no? sí, así fue. ¿Estás bien, amiga? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Me acordé de esto que dijiste. Sí, que, mira, para mí eso es clave, la economía de las mujeres. Primero porque hay un montón de veces, bueno, lo observo en un montón de personas, ¿no? Que tienen como, se vienen manteniendo de una forma y de pronto ocurre algo y dicen, no voy a tener que renunciar Sí, total. a lo que me gusta porque ya no se puede. No se Hasta acá puede vivir. llegué. Se Tal autolimitan. cual. ¿Vos sabés que lo pensé toda la semana? Veía, no sé, unos actores que estaban de pronto de grandes, laborando en la calle y haciendo cosas porque decían que no llegaban a fin de Estamos mes, que hablando de Pablo salían... Sí, sí, Alarcón. sí. Había otro más. Me rompió el corazón. No lo ¿Viste? puedo creer. ¿Viste? Que vos decís que haces algo con pasión, lo haces bien, tenés tu momento y de pronto depende, eh, calculo que en tus años buenos, y aún así no te garantiza nada en este país, pero en tus años buenos poder hacer algo con, eh, no sé, que te permita darle cierta estabilidad a tu carrera, para no tener que en algún momento renunciar a eso. Y bueno, la pandemia me obligó a decir que mi trabajo estaba prohibido. Fue dolorosa para vos. Sí, claro. Entonces digo, bueno, me peleé, pero me peleé con medio mundo, fui a la Cámara de Diputados, pues, sí, yo estaba, Sí, sí, te amo porque vos militás causas, no, no, ¿sí? no, yo me pongo Militaste el así, feminismo, tipo, militaste la pandemia. sí, 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 yo, Milita, esa es la palabra, correcto, yo le milita. pongo el cuerpo, Sí, ¿no? total, sí. Entonces, bueno, voy, me hago la pesada en todos lados, porque yo, ¿cómo puede ser que no pueda laburar de esto? Y todos los trabajadores, loca. Hasta que me agoté, era luchar contra gigantes. Entonces digo, ¿sabes qué? Universo. Era luchar, ¿sabes qué? No sé si contra gigantes, contra indiferentes, que es peor. Indiferentes. Y además no había forma de ganarle a lo que estaba pasando. Está, pero al gigante le queda siempre Goliat. Al Sí, indiferente, sí, yo sí. ya no sé, diga, al Tal gigante le queda cual. David en realidad, que era el petizo, ¿no? Sí, Pero al sí, pero indiferente yo no sé qué le queda, ¿no? No sé qué hay que hacerle a esa no sé, gente. no sé, pero es como de la impotencia en un momento te quedas rendir. Y mi Sí. forma de rendirme fue decir un día ya no podía más y le dije, ¿sabes qué? Universo, métete la comedia en el orto. No querés que sea más comediante, no voy a ser más comediante. Y dije, está bien, si tengo que dedicarme a otra cosa, me dedicaré a otra cosa. Ya está, no me jode. Ujú. Quítame la comedia. Y ahí cuando yo solté todo y dije, no me importa nada, fue cuando se me cae la idea de que podía dar clases de comedia. Y ahí es como que di un paso de madurez primero como comediante, porque fue como que dije, está bien, la comedia, siempre digo, la comedia a mí me salvó la vida, pero también hay que poder desprenderse de eso que te salvó la vida porque es como, nada, salir de una cárcel y meterse en otra. Ujú. Obedecerle a un Dios y crearse otro después. Y dije, no, no pasa por ahí. O sea, yo puedo, sí, la comedia tuvo un papel importantísimo, pero capaz que hay que dejarla. Y ahí es cuando fue todo súper claro, apareció el lugar, empecé a gestar así como iba a ser el propósito de lo que yo quería hacer, aparecieron los alumnos, y dije, es por ahí, y reinventé mi comedia. O sea, de alguna manera, por ahí es una cosa que yo encuentro después, ¿no? Con el diario del lunes,
que encontré la manera de que todo lo malo que me pasa me pega un empujón para el siguiente nivel y para darle una vuelta de rosca a lo que viene. Entonces, fue la verdad re doloroso, pero lo que salió de ahí es hermoso porque me permitió además darle esta herramienta súper valiosa a otras personas, que llegan personas deprimidas, ansiosas, que no tenían amigos, eh, y que pueden encontrar acá algo donde brillan, donde de pronto la gente los aplaude, que vencen su ansiedad y trabajan con todo lo que tienen adentro y tienen todo el tiempo cosas para decir y se hacen querer por lo que son capaces de decir y de contar. Digo, ¡qué golazo! Vos tenés grupos hermosos, además, La son casi verdad, como una la familia, una verdad, tribu, ¿no? porque creo que, bueno, la resonancia que tienen todos tiene que ver con eso. Estamos todos buscando alegría. Y el que busca alegría y está en esa sintonía se va encontrando con gente que Re. quiere eso. Y, y de pronto nos acompañamos en procesos que yo a la comedia hoy ya no enseño solamente una técnica, enseño esto, los enfrento con muchas cosas que hacemos, ¿no? Cuando nos reímos, que es a veces escapar, a veces hacernos un personaje, a veces hacernos una careta, además. Y yo como que ya tengo ojo para eso y los enfrento con cosas que tienen que más que ver con ser graciosos, tienen que ver con otras cosas más. Y son procesos en los que entran algunos y se quedan así y ver cómo se van transformando y van deshaciendo así corazas y se van abriendo y van abriendo el corazón y por consiguiente les empiezan a pasar cosas lindas porque se mostraron dispuestos a que eso suceda. Y la comedia fue importante para ese proceso. Digo, wow, ya está, ya ganamos todos. Entonces, eso, y quién sabe el día de mañana, alguno pueda hacer cosas más grandes que yo y estar en lugares, en escenarios más grandes, gigantes, más lejanos, más divinos Vos tenés y eso hacer eso. igual, sos como re generosa, Sí, porque los acompañás. Yo fui a ver shows tuyos y de tus comediantes y valoré muchísimo que cada cual tuviera su espacio. Y sí, luego mutaste esa forma y de hecho hay algunos shows a los que van ellos solos sí, y ya no estás vos ahí no, presente como figura central, como figura de enganche, como lo que fuere, ¿no? sí, sí, sí. Van de a cuatro. Claro. Entonces, a mí me gusta eso. Creo que si uno es generoso con los demás, la vida es generosa con uno. Total. Si uno es mezquina, la vida también es mezquina con uno. Y digo, a pesar de todo lo que me pasó, qué sé yo, la vida me abrió así como diciendo, pasá, servite, agarrá por el lado que vos quieras. ¿Y cómo no lo voy a hacer yo? Además porque los encuentro, voy como, van abriendo así como un montón de pétalos dentro de sus personalidades y digo, esto es hermoso, o sea, escribí esto, contá eso que me contaste y les voy mostrando por dónde. Algunos tienen limitaciones muy fuertes, autolimitaciones o ideas limitantes muy fuertes y siempre como que voy tratando de que no se queden ahí. No sé, a mí me gusta, me hace sentir bien esa forma de, de acompañar. Y ellos son muy agradecidos con eso y es como que ninguno de los comediantes que formé se parece a mí. No, Y eso cierto que no. Cada es uno tiene su estilo. como de poder ayudarlos a descubrir una singularidad que ni ellos sabían que tenían y una maravilla de cosas para decir que ni ellos sabían que eran capaces de contar tanto y de desplegar tantas capas, de hacer un monólogo mejor que el anterior, es bárbaro. Para mí eso habla bien de mí como comediante y como persona me da muchísima satisfacción porque es una herramienta que para mí fue como cayó del cielo para salvar mi vida y que pueda hacer lo mismo por alguien de alguna otra manera, me parece un golazo. ¿Vos decís que todas las personas podemos hacer humor? ¿Esa es la premisa? Humor en el escenario, así Claro, como yo ser no soy ni comediante, graciosa y me da pánico la gente. no sé si Como- cualquier persona, Claro, no sé si cualquier persona, se necesitan varias condiciones eh, y que no todas tienen que ver con la comedia. Primero, se necesita tener algo que decir. Y entre más rotos estamos,
más cosas para decir tenemos. Claro que Y sí. por ahí alguien que ha tenido una vida simple y fácil y todo es así como lo ve y no ha escarbado mucho, no tiene mucho quizás para contar. Mm, Entonces, capaz que sea mejor de público. Y claro. creo que también se necesita, bueno, tolerancia a la frustración, poder hacer el ego a un lado para compartir y priorizar la experiencia de otros. ¿Pero te llegó alguna vez algún alumno que vos dijeras, Sí, me no? llegó. Y a pesar de que considero que tengo ojo para la comedia, me he equivocado muchas veces. Hay gente que yo digo, ah, no, este es el siguiente comediante. Ajá, Y no, a veces no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la voluntad y con el trabajo. ok. A veces el que es más gracioso de todos se confía, se achancha y no escribe más. Y no va. Y no labura, no escucha a la gente, no tolera la frustración. Y el que más insiste, el que más sueña con verse, el que más ve comedia y el que más participa y el que más escribe y falla, ese es el que llega. Y hay otra gente que yo dije, no, no, es un cascote, no vas a reír nunca. ¿Mm? Y encuentro su manera de ser gracioso sin cambiarle su esencia, porque es descubrir la propia voz que la persona ya tiene. No a lo sumo puedo ayudarlo a que se le entienda más cuando habla, si es que tiene una papa en la boca, pero no puedo cambiarle su forma No, de claro. decir. Pero es que además de que sea casi como una condición estar roto, además no hay que tenerle miedo al secreto. No, Porque ojo, yo puedo estar muy rota, pero puedo no querer compartir tal cual. la mitad de la rotura de mi vida, Sí, sí, ¿no? sí, Porque sí. además Salta, pueblo chico, infierno Sí, grande, sí. después terminás en un escenario hablándole a tu público y ahí estaba el miserable, ¿no? Sí, igual yo cuando veo materiales como muy jugados o muy comprometidos, busco la manera de cuidarlos también, ¿no? Claro, Porque entiendo que ese fue mi lugar al principio, yo quería contar todo, tal, no me importa nada, no tengo nada para perder. Y intento que no eso. sea a costa de quedar en carne viva. O sea, una cosa es estar expuesto y otra cosa es estar en pelotas y en carne viva para que los demás te hieran. Entonces es como, hay una delgada línea ahí que si bien yo respeto lo que tienen para decir, siempre estoy sugiriendo una mejor manera de contarlo si es que la manera que proponen ellos es, les va a causar dolor a ellos o a alguien más. Ahí va. Y esta es la última pregunta que en realidad quiero hacerte 1000 preguntas más, pero bueno, hay una limitación de tiempo, ¿no es cierto? Es la última pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es la contracara de este humor? Porque ha de ser como, como vos dices, muy, muy, muy divertido, muy liberador, muy sanador, un trabajo muy del ego también, estar arriba del escenario, recibir el aplauso de todos, la alegría de todos, haber contribuido en la vida. Pero en tu profesión tal vez suceda lo mismo que en la mía. Yo digo siempre que los periodistas tenemos una profesión súper rari. Llegamos a nuestra casa y en la sobremesa se discute nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es nuestra opinión, nuestra forma de expresarnos, nuestra mirada al respecto del mundo. Yo a un médico no le puedo discutir si cortó bien, cortó mal, tajeó bien o no lo hizo. ¿Viste? Es como, en cambio lo nuestro está sometido al ojo público todo el tiempo. Y vos estás ahí contando partecitas de vida privada. ¿Te vino alguna vez la devolución de tu vida privada tocándote la puerta y diciéndote, loca, ¿por qué No, me haces esto? no, no, no. No, porque siempre me sentí como en derecho de contarlo porque es mi historia. Y que además, si yo te tengo que hablar de algún costo que tiene esto, es eh, tener que hacerlo aunque no tengas ganas. Tener que ir un sábado. Yo tengo mis días de llorar, por ejemplo, que son de lunes a viernes. Porque sábado hay que trabajar. Claro, Entonces puedo estar llorando hasta las 5 de la tarde, después hielo en los ojos y hay que ir a hacer reír a la noche. Entonces yo llego a un trabajo donde tengo que hacer reír, a pesar de que capaz que vengo toda la semana llorando. mm, Entonces, esa es la parte más difícil de ser comediante, tener que hacer reír a pesar de que uno no está en los mejores días. Yo ya hasta a esta altura tengo estrategias para lidiar con eso y poder hacerlo lo mismo. Y agradezco que sea obligatorio o que mi semana se corte en un momento, que mi llanto y mi victimismo se corten en algún momento, me obliguen a reír, a hacer reír y al otro día ya ni tengo ganas de llorar. claro, ¿Me ya entendés? pasó. Ya pasó. Entonces agradezco eso. Y otro costo que quizás tenga es
que no es fácil salir con una mujer comediante, La parece. expectativa, se La me ocurre expectativa de que que sí, soy una persona graciosa todo el todo el tiempo, rato. que no lo soy, porque además la gente que se ríe todo el tiempo me parece infumable. Claro, la verdad no lo ¿Quién puede soporto, ser así, claro. tirar chistes todo el tiempo? La verdad que a mí me agota. Yo veo a alguien así, que por lo general se me acercan también para demostrarme que son graciosos, no sé qué. Y ya... Mm, Y después, sí, esto que tiene un costo por el lado de lo vincular en una ciudad como Salta, eh, ya el estar expuesta diciendo cosas tiene, tiene también por ahí eso de que por ahí no se me animan a acercarse, mm. tendrán miedo que cuente algo, no sé. Amiga, ese es el mercado. No, Sí. no, no, no creas que es la comedia, es el Pasa mercado que todos está los todo números. podro, ¿entendés? Para todas está podro. Sí, sí, sí. Sí, 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 vino como pobre este mercado, ¿no? Hay poca evolución Sí, en inteligencia emocional, en un montón de cosas en nuestro sí, sí, sí. circuito. Pero por suerte creo que ya, por lo menos entre mujeres, estamos pudiendo reconocer eso que hizo la otra con... Y ya no es ni siquiera sacrificio, con todo el corazón que le puso. Hay un montón de mujeres haciendo cosas valiosas con lo que les tocó. Y yo creo que eso en algún momento vamos a acostumbrarnos a ver eso como un valor. Te agradezco de todo corazón que te hayas tomado este rato para desnudarte una vez más frente a las personas que van a verte en este podcast para que puedan conocerte a profundidad. Te lo agradezco de todo Gracias, corazón. gracias a vos. Me gusta mucho lo que hacen, déjame decirte que me Gracias. gusta mucho este producto que hicieron. Se nota que tiene así como un alguito. Charm. Un propósito además, sí. Eso Sí, tiene, sí, un sí. propósito. Te lo agradezco de